Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, pues estamos en plenas celebraciones del Día de Asturias. Tuvimos con Tino Cortina que falonos del Festival de la Sidra que está celebrándose anguaño en la villa, las celebraciones del Día de Asturias que están celebrándose también en la comarca sidrera, pero pues Tierrastur Cribencar, bien con un entamo muy guapo que están haciendo y que van a presentar para este fin de semana, para las celebraciones también del Día de Asturias. Y a mí prestóme la iniciativa y quería que vinieran un poco a falarnos de ello. Estamos con Juan Carlos García, que es el responsable de comunicación, bueno, uno de los que manden, de Cribencar, que Cribencar ya sabéis que es la marca que engloba también a Tierrastur, y vamos a charlar un poquitín con él. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas. Martínez lo único, para que no me mate mi padre. Vale. Ya, tío, no sé por qué tengo yo aquí García. No bueno, pasa Martínez. nada, hombre. Bueno, Juan Carlos. Efectivamente. Juan Carlos, si quieres. Vale. Cuéntame, ¿qué es lo que entamasteis para este fin de semana? Pues mira, vamos a contarlo así como muy romanticono que a mí me presta. Nosotros tenemos una idea en la cabeza que nos prestaría que todos los pueblos de Asturias estuviesen abrazados de pomarais. Uh-huh. Y entonces, porque eso tendría mucho que vamos a entrar luego después en todo lo que aportaría eso. Pero entonces quisimos arrancar el tema haciendo una acción que presentábamos el pasado miércoles y que a lo mejor si ya fuisteis a tomar un culetín por Tierrastur habréis visto que de repente muchas botellas de sidra tiñéronse las etiquetas de azul y amarillo, colores muy propios para este fin de semana, para estos días. Y que sacamos una edición limitada de sidra con colaboración con 4 llagares de aquí y de esas botellas que se sirvan de sidra, con el dinero recaudado vamos a replantar pomares, hectáreas de pomares aquí en Asturias, en zona rural. Qué bien. Vi que más la idea es que plantéis hasta 1000 pomares, ¿no? Exacto, calculamos más o menos que si tomamos un poco sidra que nunca y sienta mal a nadie un culete, ¿verdad? Eso va a tomarse. Estamos hablando de 1000 pomares, 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas tranquilamente que pueden salir y que vamos a ver dónde lo plantamos, pero queremos que sea en zona rural, preferentemente en proyectos jóvenes, de gente joven que quiera poner ganes y que quiera ponerse a trabajar en el medio rural que hace falta. Claro, a veces siempre decimos que el empresario asturiano muchas veces tira más para Madrid que para Asturias, ¿no? Por eso, y es tan necesario que vosotros, que sois uno de los empresas con más éxito que tenemos el país, sí, es verdad, tenéislo apostando por lo asturiano. La importancia de todo eso es que aparte tengáis ese enfoto y ese compromiso para ir todavía un paso más allá y hacer todo esto, que es muy necesario. Es que hay que hacerlo, pero también queremos que este proyecto sea, y está siendo, y lo va a ser, un proyecto coral también. Como tú bien dices, nosotros sabemos, no vamos ahora mismo a ir de piquiñinos por la vida, somos casi 600 personas trabajando en la empresa, hablamos de 2 millones de clientes al año, hablamos de números grandes, de un proyecto grande. Y como proyecto grande tenemos una responsabilidad, como bien dices aquí. Y mi padre toda la vida lo dijo, el que pueda que tire. Entonces nosotros en este proyecto nos pusimos a tirar y con nosotros se subieron un montón de compañeros y de amigos que quieren estar en esto y que cada uno está aportando pues lo que buenamente puede, igual que vosotros ahora mismo estáis aportando difusión y gracias, igual que lo dijimos a todo el mundo en la presentación, pues yo qué sé, un montón de gente en el entorno de redes sociales que se dedican a crear contenido. No los quiero llamar influencers porque ya sabes que eso a veces que la palabra tiene, no, son creadores de contenido en el entorno digital y que ¿qué ofrecieron? Pues lo que ellos tienen también, difusión, el hablar de ello. Pues mira, Viveros Candamo, ¿qué fue lo que hizo? Cogió cuando contamos la historia, dijo, vale, los pomares salen de aquí y ya veremos cómo lo arreglamos porque yo participo también y la consellería por el otro lado y todo el mundo, o sea, creemos que el grande efectivamente tiene esa responsabilidad de hacer de tractor, de que nos subamos todos al mismo carro, porque esos pomares, lo que decimos, van a dar manzana de OP, van a dar sidra de OP, pero aparte van a servir para que, pues bueno, lo que vivimos estas semanas en sitios como Ibies, como Sinestosu, como todo esto, pues ya sabéis lo que os decíamos, que si los pueblos asturianos los abrazamos de pomares, no quemen. Claro. Entonces... yo iba a preguntarte un poco por eso, pues metiéndose en muchos matos, pero
que necesitamos pumares. Necesitamos pumares. Necesitamos pumares no ya solo por la sidra, pero yo lo que te dices, revitalizar el campo asturiano, plantarlo en zonas que, bueno, pues a día de hoy pues están con matos y echados a monte, y eso al final lo que va a implicar es que haya gente trabajando allí, y si después la rueda que la nuestra con los beceros conseguimos consumir eso, pues estás creando una economía circular asturiana. Es que muchas veces se nos llena la boca de términos muy muy gordos, y ya sabes lo encima, estando aquí un periodista venido marketingianos, esto puede sonar, pero de términos gordos, grandes, grandilocuentes, pero esto va de cosas pequeñines muchas veces, o más modestas, como puede ser eso, es decir, pues 2 hectáreas de pomares, 1000 pomares pueden servir para que una familia fije población en un sitio, para que la escuela no encierre, para que el bar siga abierto, la importancia de los bares de pueblo, de los bares tienda, de esa actividad, lo que tú dices, hasta de esa capacidad de ser centros sociales, ¿no?, que mantienen la vida de jóvenes y de menos jóvenes en el lugar. Pues eso va de hacer cocinas así, de intentar hacer proyectos de estos en los que nos sumemos todos, y este año vamos a por 2 hectáreas, pero vamos a ver lo que sale, a ver si sale alguna más. Vale. De ahí la importancia de lo que estás contando, porque si pasen por ahí 2 millones de beceros de forma anual, y tú metes, pues yo qué sé, un queso manchego, que no tengo nada en contra de los quesos manchegos, que están bien buenos, pues si tú metes un queso manchego y no metes un queso asturiano, la visibilidad y los perres van patrullados, no van para lo de aquí. Efectivamente, porque lo que tú dices, hablamos de 2 millones de personas al año, que estamos súper orgullosos, que los dividimos, o más o menos tenemos calculado que un 60% son locales, pero un 40% son visitantes. Ya, pero la importancia de eso que estás contando, y es que muchas veces Tirrastur, a mí, ya que me tienen contado de todo, ya que el McDonald's, y tú dices, pero Tirrastur sostienen los asturianos. Y claro, eso ya es muy importante, exacto, que sentimos lo reconocido y que vamos allí. No lleva para los turistas. Exacto, nosotros estamos contentísimos de eso. Tenemos un montón de gente que nos escoge para descubrir Asturias y la gastronomía, y eso, ojo, nos hace estar muy orgullosos y sentir muchísima responsabilidad, porque hablamos de 800.000 turistas al año, que es más o menos un tercio de todo el turismo de Asturias pasa por Tirrastur. Joder. Entonces, lo que te digo no es llenarnos la boca de palabras vacías, o sea, eso es una gran responsabilidad para nosotros también, el decir, mira, lo sabréis seguro, pero bueno, hay los dos motivos principales para visitar Asturias. Uno es el paisaje, de eso no tenemos ningún mérito más que no joderlo demasiado. Sí, por favor. Exacto, y es lo que tenemos que hacer ahí. Y el segundo es la gastronomía, ¿no? Es en el primero en el que tenemos influencia verdadera. Nosotros influimos en esa imagen que se lleve la gente de la gastronomía asturiana, y lo que te digo, de 1 de cada 3 turistas. Entonces, con esa responsabilidad levantamos la persiana todos los días y afrontamos el trabajo lo mejor que podemos, aun a sabiendas de que cualquier buen escribano echa un borrón, y hay veces que los borrones también salen, y oye, pues bueno, si alguna vez os tocó algún borrón, pues disculpe, si venía el siguiente día, que os prometemos que son muy pocos. Bueno, hombre, eso, claro, como en todos los sitios del mundo. ¿Lleváis con la marca Cribencar del 81, puede ser? Sí, se hace oficialmente 45 años este año, aunque realmente la inscripción al registro, exacto, es del 81. Vale. Ahora yo muy guapo. Asturias está de moda, bien todo el mundo venos, todo el mundo quiere probar cosas asturianas. Sigue gustándole de mi madre que comamos asturiano también, pero de aquella, digo yo, que tenía un mérito descomunal. Sí, la verdad es que lo que tú dices, el proyecto ya estaba lanzado cuando todo esto empezó a arrancar, pero no vamos a mentir que la moda nos ayuda, el que se haya puesto de moda este consumo responsable, kilómetro cero y demás. Volvemos una vez más a los términos, ¿no? Como nos presta a los que somos más jóvenes meter terminología, pero cuando empezó César, el fundador de la empresa, y que es nuestro director gerente a día de hoy con este proyecto, él lo define como mucho más fácil, es consumir al del lado. Claro. Porque al final la economía circular, ¿no? Pero definida mucho más sencillo. Consumir al de al lado, que luego el que va a tomar algo en el Chigre, que luego el que va a generar no sé qué, el que quede la gente en pueblo, el que quede todo esto. Esa filosofía es verdad que para los 80 costaba mucho. Quiero decir, el tema de los anglicismos, los 80, de los 90, los 2000, sí, los 2010. Pero si no hablemos, porque igual llegamos hasta cerca, igual llegamos hasta muy cerca con esto. Claro. Porque eso es verdad que lo dejaste ya votando y mira, vamos a entrar de cabeza en plancha. Lo que nos falta verdaderamente aquí sigue siendo orgullo de la región, y detrás de ello, lógicamente, los nuestros productos, productores, paisajes y todo. Pero mientras sigamos sin creérnoslo, tenemos un problema. Sí, y es verdad que vosotros
ayudasteis mucho a normalizar muchos productos. Y anguaño, pues conocemos mucho más, pues gracias a que sitios tan grandes como el vuestro te lo ofrecía de normal. Pues estoy pensando, el vino de Cangas. El vino de Cangas en el centro de Asturias no se bebía y pensaban que era una cosa malísima y tal, pero vosotros del minuto 1, bueno, y es verdad que no solo Lluïsnet tuvo muchos años en Cribencar y también sofitó a normalizar todo esto, pero el tema del vino de Cangas, de la carne asturiana, de los quesos asturianos, con lo del país de los 300 quesos, ¿no? Que empezaron por 50. Empezamos por 40, ahora vamos 40, por los 100. Vale. Los 300 no tenemos, porque no tenemos sitio, si no, ojo, cuidado. Que no, bueno, porque los 300 es imposible. Es muy difícil conseguir, ¿no? Pero quiero decir, toda esa normalización hizo que a día de hoy muchos más asturianos, sobre todo los que vienen detrás, que es muy importante, vean muy normal todo esto. Y a nosotros de la mi generación costábamos mucho más. Encontrar un queso en un chigre para tomar algo que no fuese Cabrales como mucho, Cabrales manchego. Cabrales manchego, ya está, hasta ahí se acabó. Y el resto, a lo mejor, si el chigre era muy de pueblo, lo que fuese, podías tener queso de lo que hiciese alguien en el pueblo al lado, que aquello igual no tenía ni nombre, y si tenías un poco suerte. Sí, nosotros sabemos que en eso se ha hecho un buen trabajo, sigue habiendo que seguir haciendo trabajo, porque al final lo bueno y es lo que tú dices, el que prueba Asturias o producto asturiano repite en ello. Sabemos que tenemos producto de éxito y como tal tenemos que mimarlo, apostar por él, pero apostar por él mimándolo. Entonces tenemos que seguir con esa labor de reconocimiento, pero incluso lo que tú bien dices, internamente, porque no hagamos una apuesta de cuántos de los que nos estén escuchando ahora mismo hayan comido un buen emberzao en los últimos 3 meses, porque a lo mejor no tenemos tantos. Y mire, y una de las cosas, de los secretinos que guardamos en la carta de Tierra Asturiana, un emberzadín con patates y un poco pisto, eso está... Sí, una maravilla. Bueno, y luego la normalización de llamarles cosas como son, que tener una carta en lengua asturiana, porque la mayoría de los productos que tenemos en Asturias son asturianos y falen en lengua asturiana. Y llamarlos como son. Claro, es normalizar el uso, lo que tú bien dices. Nosotros sabemos el emberzao y el emberzao, no y el emberzado. Exacto. Hay determinadas cosas. Yo ahora mismo estaba intentando, para introducir lo que iba a decir, pensar cómo se decía en castellano un piscín. Claro, a mí cuéstame. Quiero decir, pero son cosas... La cruzada antirrapito que tenemos aquí en los fartures, vamos. Claro, es que quiero decir, pero eso es parte de la cultura, como tú bien dices, y de esa riqueza muchas veces que hace que alguien como yo, con un 50% de ascendencia de una de las cuenques, de la buena, no te voy a decir de cuál, porque ya sabemos de la buena, a lo mejor se ponga a hablar con otro gran amigo que viene de Llanes y hay determinadas cosas en las que con un culete sidra acabamos riñendo, como se dice, y dice de las dos maneras. Claro, la riqueza de un idioma, de verdad. Claro. Y luego lo que hace es que muchas veces tenemos miedo a decirles cosas como son, vaya, que igual vienen de fuera y no lo entienden. Yo, pues lo primero, yo si voy fuera y no entiendo una cosa, pregunto qué me lo expliquen, aprendo y empapas un poco de la cultura. Y yo creo que la gente que viene de fuera está mucho más abierta de lo que creemos, pues eso, a saber lo que lleve un pisín, lo que lleve un emberzao, lo que lleve una rapa. Hay un montón de cosas que no conocen y que quieren venir a aprenderles. Claro, porque además también hay a lo que íbamos un poquito, ¿no? Es decir, los brazos abiertos, además Asturias siempre hemos sido, es tierra de recibir gente, de recoger gente aquí, los brazos abiertos a cualquiera que quiera venir aquí, pero lógicamente al que se venga a interesar por la cultura y por lo nuestro, más. Todavía el otro día estábamos con una televisión inglesa de Londres que venían y preguntaban, y yo les intentaba hacer explicar un poquitín hasta este tema de ese puntín que tenemos a veces cuando vemos a alguien de fuera tomando un culete sidra un poco como no se puede y nos enfadamos un poquillín, aunque lo entendemos, pero un poquillín. Claro, la persona que estaba allí como que no lo entendía mucho y le explicaba que al final verdaderamente es eso, no es una bebida, estamos hablando de nosotros, de identidad. O sea, ya no ni de cultura, ya identidad nuestra. Entonces, lo que tú dices, el que un pisín sea un pisín, pues también es parte de la nuestra identidad. Claro. Estás hablando de la sidra y otro de los pegollos fundamentales de Cribencar y de Tierra Astur. Y uno de los sitios donde más cuidáis la sidra, donde mejor se echa, seguís teniendo estos medalles que chapones, lleven ahí, los chapones para que hay una competición sana, ¿no? Para ir consiguiendo ahí con Sabino para intentar. Exacto. Y y ahora con Ondó también para ver quién lo echa mejor. Y eso es una cosa muy guapa, normalizar en un sitio tan grande que se puede mostrar que se echa sidra, que se puede hacer un servicio óptimo. Es que la sidra, eso no lo debemos de perder, es la esencia, es la base de toda esta cultura gastronómica como la entendemos en Tierra Astur, ¿eh? Lógicamente lo que decimos, somos tierra de vinos de Cangas también y demás, pero
si un signo nos distingue a los asturianos, si tú y yo no nos conociésemos y nos encontrásemos en lo profundo, la Patagonia, y no podemos hablar del frío que fai, ¿qué hacemos? ¿Levantamos un brazo, bajamos el otro? Ya, tío, sí. Ya está, ya sabemos de dónde viene cada uno. Eso es la base de nuestra cultura, claro. Y por eso fue declarada Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Aparte de muchas cosas, por ese gesto del escancio. No podemos dejar que se pierda. La sidrería hay un sitio donde se escancia sidra, según lo entiende Tierra Astur. Claro. Y a partir de ahí respetamos lógicamente todo el trabajo de todos los compañeros del sector hostelero y otros modelos de hostelería que merecen el 100% de respeto y trabajan genial y muy duro. Pero en el modelo que nosotros entendemos de sidrería, la sidra va escanciada y la alegría del chigre arranca en la barra. Claro. Por eso cada vez que podamos poner un metro más de barra, vamos a seguir poniendo un metro más de barra. Porque la alegría y el cantarín empieza ahí y luego lo de sentarse a picar algo ya saldrá. Bueno, tenéis ¿cuántos locales tenéis de Rastura ahora? ¿Avilés? Tenemos 7 sidrerías entre las 3 ciudades y Siero, vamos. Sí. Estamos en Siero, como sabes, estamos en el límite del concello, entonces estamos ahí a salto, estamos en Siero realmente. Pero lo de Gascona tener 3 ahí abierto, yo decía, bueno, ¿cerrarán alguna? ¿Qué va? Está todo petado y impresionante, todo el año. La verdad es que hemos tenido muy buena acogida. Bueno, Gascona 1 es esa joyina que ya sabéis, la de siempre, la que está pegando arriba con Jovellanos, es Ibar Tienda donde entres y parece que el tiempo se paró hace un montón de años. Parrilla sigue siendo un centro de alegría, sobre todo de gente joven, de lo que necesitamos también, que es el iniciar en la cultura sidrera. Eso, que, ojo, claro. Ojo, cuidado, que los de la cebada y la malta vienen empujando muy fuerte. Y hacerlo a un precio asequible, que yo llevo las cosas que hacerlo muy bien, que las de comer bien, hay cosas buenísimas, otras que ya no me gustan tanto, pero das de comer bien a un buen precio. Para ir con amigos, compartir, ya lo que te pide el local, presta mucho. Claro, lo que se busca es precisamente que no se pierda esa popularidad del consumo de sidrería en general. Y lo que tú dices, oye, encajarán unas cosas, sí, otras no. Para eso también hacemos cartes antimercado con 300 platos, ¿no? Es flipante, tío. Malo será que ahí no encuentres nada que te guste. Sí, o sea, puedes garantizar con alguien que siempre vas a encontrar algo. Pero eso, lo que decimos, nos falta a todos introducir en las franjas de edad más bajas la cultura sidrera en el sentido del compartir. Porque todos, yo creo que todos los que estamos aquí, los mejores momentos saben a manzana. Y eso está perdiéndose. Y luego hicisteis una cosa que a mí siempre ha vuelto muy maravillosa, y es que al principio, cuando abrió el primer Tierra Astur, todo el mundo pensaba que era una cosa como una postal, ¿no? Como todo muy de postureo, ¿no? Cuando ya se vio que iba en serio, que había los productos asturianos, que se echaba bien la sidra, yo creo que ya fue cuando los asturianos empezamos. Pero desde un poco desde este ubieísmo más pijo, veíase como un poco como un local de menos, ¿no? No era la sidrería, el chigre, serrín, chiscase, esas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora, en el nuevo que abristeis en el Vasco, cuando montáis los speeches que montáis ahí atrás, va toda la gente guapo de la ciudad. O sea, va ahí la flor y grana, gente que como casinos, que al final dices tú, cuidado. Cuidado que te puedes mancharlos, efectivamente. Y presta por la vida. O sea, eso lleva una campaña de comunicación brutal de la que os doy la enhorabuena, porque conseguisteis cambiar la torna de la imagen que al principio se podía tener de una sidrería. Es que, mira, eso lo dice César, voy a recuperar las palabras de él porque, vamos, mejor que no lo dice nadie. Él siempre dice que porque una sidrería tenía que ser tosca y zafia para ser una sidrería, y que es un concepto que él intentó cambiar con Tierra Astur y que seguimos intentando evolucionar. Eso que dices, ¿no? ¿Por qué el local de moda durante un tiempo en una ciudad, o el de gran moda, sabemos luego la esclavitud de las modas, van y vienen, pero bueno, ¿por qué el local de referencia, vamos a decir, no puede ser una sidrería? Claro. ¿Por qué tiene que ser un bar de vinos? Con todo el respeto al vino, una vez más, que sí. Es decir, pero una sidrería puede ser igual de elegante y de guapa que cualquier otra cosa, hombre. Claro. Y si escancian más o menos bien, tampoco te chisques tanto los pies, un poquillín, pero bueno, tampoco pasa nada. Porque una sidrería no puede tener una estrella Michelin o un Repsol o un reconocimiento de algo. Y es una cosa que y identidad. Entonces tú cuando vas a los sitios, ¿qué vas buscando? Las cosas que los faen únicos. Y a nosotros que nos fae único, la sidra. Exacto. Los otros conceptos podemos encontrar cosas no iguales, pero parecidas, exacto, en otros puntos. Por lo que decimos, en cuanto levantamos un brazo y bajamos el otro, eso hacemoslo aquí nada más. Bueno, y algunos otros ahí por el norte un poco para la derecha que empiecen a hacerlo porque saben que eso tira también. Pero ahí sí que no voy a entrar, ¿eh? No. Poco adentro yo. ¿Dónde van? Por favor. Aparte que soy ya territorio conquistado, no hay ningún problema. Sois
acabas de decirme 600 personas trabajando en Tierrastur. Sí, somos 600 compañeros entre todos. O sea, una bestialidad y otro caso de éxito, ¿no? Cuando la gran crisis del personal en hostelería, tener 600 personas trabajando y la de mi madre. Bueno, eso sí que es un reto. O sea, eso es un reto, conseguir gente para trabajar en todos los sectores. Yo creo que es un poco en general la falta de mano de obra, ¿verdad? En el de la hostelería más. En todo esto que estás diciendo precisamente del glamour o no glamour de determinados modelos hosteleros, también nos ha afectado y en eso tenemos que trabajar y por eso esa parte que decías de los chapones, del reconocimiento, de todo esto de poner en glamour no solo la clientela, sino los trabajadores. Inciso, yo siempre riño a mis escanciadores cuando pasean por la sala con la cabeza agacha y de repente me sale un cocinero que se lo merece, pero con la chaquetilla y pecho abierto para arriba, dices, ¿pero por qué? Si tú te mereces tanto ese reconocimiento público como el otro, si no más. Claro. Tú eres patrimonio de la UNESCO, él no. Claro. Hay que decir. Entonces, hay que poner en valor ese trabajo de la hostelería, pero efectivamente falta gente. Y lo pasamos mal nosotros y lo pasa mal todo el mundo. ¿Cómo se soluciona? Formando. Nosotros es la decisión que hemos tomado. Formar y formar. Teníamos nuestra escuela propia de escanciadores, hacemos cursos en colaboración con Ayuntamiento de Oviedo, Ayuntamiento de Gijón, entidades del tercer sector y demás. Ahora mismo, por ejemplo, hemos ayudado al Servicio Público de Empleo a sacar el primer curso de escanciador que se ha hecho, que reconoce la profesión de escanciador, porque nosotros reconocemos la profesión de escanciador por un desempeño que vemos escanciar, pero no existe escrito a día de hoy qué es un escanciador. Claro. O qué tiene que cumplir. Creemos que para prestigiarlo y para generarlo como un puesto de trabajo atractivo, lo que decimos en cocina hasta hace unos años no quería trabajar nadie. Ahora mismo eso se ha convertido en un foco de atracción. Tenemos que hacer lo mismo con el escanciado y lo primero es definir qué es un escanciador. Claro. Entonces, bueno, en esas iniciativas trabajamos, pero ya te digo, seguimos pasándolo mal nosotros y todos los sectores, eso es verdad, es un sector que está costando encontrar gente. Y a mí, una de las cosas que también me llena más de orgullo, pues ya que venga gente de 1000 nacionalidades que faigan nuestra cultura propia, que eche el brazo y que eche sidra, pues mejor que muchos asturianos. Yo siempre digo lo mismo, quien tenga narices que rete a Salvador Ondó, nacido en Guinea, a un reto de asturiana. Yo no, porque pierdo. Sí. Yo no, porque pierdo. Si fala más asturiano claro, que asturianos. Pero si te canta tona, tírate sidra. Por eso lo que tú dices, ¿no? La fuerza con la que ellos agarran muchas veces la cultura identitaria no sirve a los propios, que a veces somos tan críticos, que vamos a decir también que está bien ser crítico, pero nos sirve para, visto por los ojos de otros, entender lo que tenemos distinto y entonces, cuidado. Yo uno de mis primeros días trabajando en Tierrastur, ya en el año 2019, si no me equivoco, había un congreso internacional de sidras, no recuerdo cuál, y me van a matar Luis Benito y demás que estaban en todo ese tema, pero sé que acabaron cayendo en Coyoto. Y yo recuerdo un canadiense decir allí, sin haber bebido sidra todavía, prácticamente con lágrimas en los ojos, que estaba viviendo y viendo el proceso de creación de The Real Wild Cider. Y era un canadiense al que nos tenía que decir que era la sidra de verdad salvaje que se hacía como se hizo siempre. Lo entiendes de otra manera, patilla sidra. Claro. Pero de repente ves a aquel tío que un poco de sidra sabía, decirlo con esa emoción y dices, espera, cuidado, que tenemos que empezar a mirar las cosas como hay que mirarlas. Por eso es tan importante dar toda esa dignidad, todo ese empaque, tenerlo en locales pues tan bien cuidados, con tan buena moda, con tan buen producto y al final un poco Tierrastur y un poco lo que buscáis, ¿no? Esa excelencia. Claro, porque la sidra está también para gente guapa, lo que decimos, y para pasarlo bien, y para alternar, y para... O sea, es nuestro elemento cultural más transversal, y así lo creemos, y así lo que tú dices. Hay locales, nosotros lo sabemos, nuestros locales tienen hasta casi identidades generadas por su tipología de cliente. Y un cliente, si tú pareces en Águila, no se parece al de Parrilla, que no se parece al de Avilés, que no se parece a... Son distintos, la esencia del local y el mismo, pero tú eres capaz de dentro de eso ser transversal en la oferta y generar pues eso, espacios de ocio y de diversión para todo el mundo, porque lo que sí queremos es lo que te decía antes, igual que te decía, yo soy muy de frasones de igual que te decía que hay que abrazar los pueblos con pomares, te digo que nuestros recuerdos tienen que saber y oler a manzana. Joder, los del marketing con los eslóganes, eso es lo de Dios, ¿eh? Bueno, pues nada, hay que consumir sidra en Tierrastur de estos 4 llagares de Trabanco, La Llarada, Fonciello y Muñiz. Tiene una etiquetina especial con la bandera de Asturias. Sí, eso es. ¿Tenéis sidra bondo para que dure un poco o cómo va la cosa? No te preocupes, que tal los llagares es petraos ahora mismo. Vale. Y
con lo que se saque o parte de lo que se saque va a ir destinado a por lo menos plantar 1.000 pumares en un proyecto rural de Asturias que iréis contando. Sí, exacto. Calculamos que irán en torno a los 1.000 y ese proyecto de momento está marcado que lo vamos a hacer con Campo Astur también. Queremos que el tema vaya por cooperativismo, ellos saben mucho de campo y saben dónde lo vamos a poder implantar bien. Pero eso para la primavera. Igual si os animáis os invitamos a plantar un par de pumarinos. Perfecto. Y luego a brindarlo. Yo soy más de tomar sidra que de paliar, pero bueno, sí, hay que hacerlo. Bueno, después tomámoslo, hombre. Bueno, pues Juan Carlos Martínez, responsable de comunicación de Cribencar, muchas gracias y un abrazo fuerte. Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir esto.